quiero contarles en nombre de la Vicerrectoría de Docencia y del Programa de Desarrollo Docente que coordino en este momento, que Entre Colegas nació en el mes de marzo como una iniciativa para acompañarnos entre los profes en este tiempo de contingencia, y que todo apunta a que será un espacio que vamos a seguir cultivando, en el que vamos a seguir trabajando juntos para contarnos cosas sobre esto que hacemos. Quiero también contarles que estoy muy contento porque poco a poco Entre Colegas se ha constituido en una estrategia a la que se vinculan colegas de distintas partes o de distintas sedes y seccionales de la universidad, ¿cierto? Si bien en un primer momento empezamos aquí como en Ciudad Universitaria, poco a poco hemos tenido la oportunidad de dialogar con colegas de las sedes y seccionales y enterarnos muy bien de lo que pasa en esos otros contextos. Y en esa medida hemos caminado con la idea de construir también comunidad con estos colegas. Pues producto de esos diálogos que hemos tenido con las sedes y seccionales, ha sido lo que ha pasado con los colegas de Oriente, y es ahora lo que pasa y va a pasar con los colegas de la seccional del Bajo Cauca. Pues me di a la tarea de indagar con personas de allá, de esa seccional, a ver qué profes estarían interesados en contarnos cosas sobre la manera como han trabajado en estos últimos meses. Y me llegó la noticia del profesor Marco de una iniciativa bien interesante que él ha implementado y en la que viene trabajando incluso antes de este tiempo de pandemia, y que creo conviene muy bien conocer y nos viene bien para aprender mucho de él, preguntarnos también acerca de las dinámicas particulares que tiene el ejercicio de la docencia en las sedes y seccionales, y en la medida de lo posible, pues vincular las reflexiones que él nos propone a lo que nosotros hacemos en la actualidad. Entonces, yo les voy a aclarar de nuevo cuál es la dinámica de nuestro espacio. El profesor Marco nos va a contar de dónde viene, qué hace en la universidad, en qué programas trabaja. Tendrá hasta 40 minutos para que nos cuente su experiencia, y a los 40 minutos podremos comenzar una conversación con él. Ustedes podrán hacer las preguntas por el chat, o si lo desean también indicarnos si quieren intervenir, ¿cierto? Dejarnos escuchar su voz con la pregunta que quieran hacerle al profesor, o con la observación, la reflexión que le suscite la experiencia del profesor Marco. Entonces, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Profesor Marco, le reitero el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlo esta mañana con nosotros, y es un gusto conocer qué es lo que pasa en el Bajo Cauca, ¿cierto? Bienvenido a Entre Colegas. Y bueno, profe, tiene la palabra. Cuéntenos de dónde viene usted, cuál es o qué unidades académicas, con qué unidades trabaja, en qué programas, y bueno, oídos a su experiencia entonces. Muchas gracias, Leandro. Muy buenos días a todos. Muy contento y orgulloso pues de participar en este compartir entre colegas. Mi nombre es Marco Julio Cañas Campillo. Yo soy licenciado de la Facultad de Educación de nuestra universidad, de la Universidad de Antioquia. Licenciado en Matemáticas y Física, y soy magíster en Matemáticas de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Yo siempre trabajé en Medellín. Yo viví 40 años en Medellín, y los últimos 5 años vivo aquí en Caucasia. Me considero caucasiano, al igual que mi jefe. Aquí conocí a mi esposa. Ya tenemos 4 años de matrimonio, y feliz acá de trabajar con mis estudiantes acá en la seccional Bajo Cauca. Ha sido bastante las experiencias que aquí encontramos, y les quería como mostrar algunas. Voy a compartir acá, que no se me olvide, compartir pantalla, y
Ahí pueden ver lo que comparto. Sí, señor, estamos viendo. Muchas gracias, Leandro. Ahí, como pueden ver, esta es una imagen de una parte de nuestra seccional, uno de los espacios de juego, también para los niños, porque es un espacio, es una seccional abierta pues a toda la comunidad. Y ven acá algo que para mí es sorprendente cuando llegué de Medellín, porque en Medellín no veía la fauna que hay acá en Caucasia, con nuestras iguanas. Em, Acá también están mis estudiantes de ingeniería agropecuaria. El programa de ingeniería agropecuaria acá tiene muchas cohortes. Estos son algunos. Y acá, como ven, los estudiantes se enseña utilizando GeoGebra. Ellos participan con su celular en clase, en todos los procesos pues, de análisis geométrico, en educación matemática. Acá también en nuestra seccional, esa es otra parte al lado del auditorio de nuestra seccional, en la que los estudiantes de ingeniería de Villarroa, acá en la seccional tenemos 4 programas de ingeniería traídos por la Facultad de Ingeniería. El quinto es el de Ingeniería Agropecuaria, que es presencial. Estos 4 son virtuales. Estos son estudiantes todos de virtualidad y ellos vienen y uno los apoya en su proceso de lectura y aprendizaje en la seccional, eh, utilizando pues el campus. Aquí están los tableros que tenemos por fuera con las mesitas de estudio. Acá también está otro de nuestros trabajos que hacemos acá y es en Puerto Libertador, que es un municipio bueno, de Córdoba, del departamento de Córdoba. Aquí este es un servicio que la Universidad de Antioquia presta y es de formación a los maestros de Puerto Libertador en el manejo de GeoGebra para la enseñanza en bachillerato y en básica primaria. Este fue un taller bastante nutrido, los profesores muy prestos a aprenderlo. Este es como uno de los profesores más, todos son excelentes participativos, se gozaron ese taller de manejo de GeoGebra. Acá nuestra seccional, ustedes ven acá, esos son todos los estudiantes de la última cohorte de matemáticas. Esta es la seccional que tiene más estudiantes en el programa de matemáticas de todas las seccionales de la Universidad de Antioquia. Estos ya se graduaron y este fue el día de su exposición de proyecto de grado. Y lo que yo y mi trabajo es apoyarlos en su proceso, en su proceso de formación. Y bueno, pues para mí en esta pandemia, eh, una de las cosas que nosotros vemos como entre los procesos es que en matemáticas, como ustedes recordarán, es, uno nota que en matemáticas, como vemos acá, es muy usual que las pruebas y la evaluación se haga de manera simultánea y escrita. Esta es como una imagen que me encantó nuestra participación de la seccional en el concurso de integrales de la Universidad Nacional en Medellín. Este concurso lo lidera mi profesor de análisis funcional, Jorge Iván Cosio Betancourt, un gran profesor, y se presentan de manera simultánea 390 estudiantes y se evalúan hasta que se queda uno solo, se van eliminando. Eso ya no lo podemos hacer en la pandemia, no podemos reunirnos de esta manera, como ven acá, ni en las pruebas que yo hacía para mis estudiantes en ingeniería, no los puedo evaluar de esta manera. Es por eso que hoy quiero presentarles como la manera en cómo proponemos en la pandemia y para luego de ella otras alternativas a través de los cuadernos Jupyter Notebook creados por Fernando Pérez, egresado de la Universidad de Antioquia, físico egresado de la Universidad de Antioquia, que actualmente trabaja en la Universidad de Berkeley y que fue citado eh, por el encuentro que hizo la rectoría hace un mes para
resaltar a los egresados destacados en el exterior de nuestra Universidad de Antioquia. Entonces, aquí les muestro como la situación en cuanto a lo que no podemos hacer o lo que ya no podemos hacer hasta ahora para evaluar. Y en matemáticas, esta forma de evaluación es tradicional y muy necesaria, porque precisamente no podemos evaluar de manera personal a todos y cada uno de los estudiantes que tenemos. De hecho, en UD Arroba, en nuestra seccional, se necesita para evaluarlos en los cursos básicos de matemática, todo el auditorio los sábados, y ellos van los sábados a presentar la prueba, así como ustedes los ven, se sientan en la sillita y empiezan a presentar su evaluación. A pesar de que es una educación virtual, la evaluación es presencial en el ciclo básico de formación, en el ciclo básico de formación en educación matemática. Esa es, la matemática usualmente tiene esa forma de evaluación y realmente es necesario porque se requiere evaluar la adquisición de unos lenguajes simbólicos para la solución de problemas. Eso, y para hacerlo mm, se requiere la interacción de todos y si uno pudiera evaluar a todos de uno por uno, tardaría mucho tiempo. Es bastante difícil. Entonces, este tipo de evaluación uno mm, tendremos que volverla a retomar, pero tenemos, lo que queremos mostrar hoy es, pero en la pandemia y gracias a las tecnologías, tenemos también otras formas que permiten no solamente evaluar los aspectos de aprendizaje que los estudiantes adquieren cuando tienen este tipo de pruebas, sino otros, como otras competencias que en educación matemática se persiguen, como son la capacidad de argumentar, de definir, de comunicar conocimiento, de plantear una hipótesis y tratar de buscar corroborarla o descartarla. Y esos procesos tardan, necesitan ensayos y error. Y en este tipo de pruebas no se pueden hacer porque es un tiempo muy corto y bajo presión el cerebro no hace o no muestra o explicita ese tipo de competencias. Este tipo de pruebas nosotros sabemos que explicitan la capacidad de hacer procedimientos que generalmente son cortos, hacer procedimientos, tener habilidades procedimentales, tener conceptos claros para aplicarlos y punto. Pero las habilidades de definir, argumentar, comunicar, plantear hipótesis, demostrar, son bastante difíciles de evaluar a través de este tipo de pruebas. Bueno, es por eso que en la pandemia, una de las cosas con las que tuve que estar enfrentado fue que el estudiante pudiera estar en clase eh, a pesar de no tener computador. Entonces, esa fue una de las cositas que hubo que resolver. Encontramos muchas, uno en YouTube encuentra muchísimas. Yo les voy a mostrar como de una manera como muy sencilla. Una de las cosas con las que encontramos que en YouTube se encuentra como, bueno, vea, construya con tubos de PVC una base para un celular y a través de un cable OTG, este que de pronto se aprecia acá, usted vincula al celular con, con un teclado. Y los teclados, pues a mí me sorprendió ver de que son en realidad económicos, son alrededor de 20, 25 mil pesos. Un cable OTG vale 15 mil pesos. Y esta tubería de PVC que se demora menos de media hora en armarlo, eh, cortando pues con una ceguetica sencilla, vale como 8 mil pesos. Entonces, eso me permitió que los estudiantes, que son muchos, que no podían asistir a clase utilizando eh, nos pudieran asistir, Entonces, de pronto sí voy a mirar a ver si se aprecia bien. Voy a
dejar de presentar así y lo pongo y la pongo acá en este, así. De pronto, si se apreciaba bien, no sé si se apreciaba bien ahorita. Es algo muy sencillo en realidad y es muy económico. Sí, Esta se ve muy bien, profe. se Yo viene quiero acá uno, yo creo que vamos a tener uno entre colegas para aprender a fabricarlos. para aprender a fabricarlo. Es demasiado sencillo, demasiado fácil. Y eso Está que hay excelente la diseños más idea. bonitos. Y hay Muchas diseños gracias. más bonitos. Y en realidad es que son muchos los estudiantes que no tienen el computador. Entonces se vuelve para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática un obstáculo muy grande y el que no pueda asistir y el que no pueda realizar los trabajos y las reflexiones, porque se requiere escribir, manejar el teclado. Y un teclado de un celular en matemáticas y en otras áreas es muy difícil redactar un trabajo en Google Docs o en Word, de redactar un trabajo con el teclado del computador, del celular, es bastante difícil. Es por eso, y en matemáticas es más difícil porque en matemáticas no solamente se requiere eh, las teclas para las letras, sino que necesitamos el slash, el backslash, los signos de agrupación, es decir, las llaves, los paréntesis y los corchetes, los puntos y comas, la barra vertical para la simbología o el lenguaje matemático. Y y es uno de los objetivos de la matemática, el aprendizaje de un lenguaje simbólico para resolver problemas. Y para que el estudiante lo haga, este teclado le permite acceder a esa simbología con facilidad, pero el teclado del celular no, le toca cambiar de pantalla y eso se vuelve bastante engorroso. Entonces es por eso que se volvía una alternativa necesaria el que se pudiera, el que se pidiera implementar este. Y esta presentación, así como ustedes me ven que voy a volver acá a la presentación. eh, Esta presentación, estos son los cuadernos Jupyter Notebook desde donde yo estoy haciendo la presentación. Yo les presenté esta acá. Ahora les presento esta otra. Estos son los cuadernos, como ven ustedes, cada una tiene una línea de texto. Estas donde están las imágenes son líneas de texto. Y ahorita les muestro las líneas de código. Las de texto en ellos, el estudiante puede editar de manera científica los textos que se requieren en los que él va a argumentar o presenta la argumentación y las definiciones, las hipótesis y las presenta en líneas de texto. Se requiere para eso el lenguaje LaTeX, que es una belleza del lenguaje que permite la edición de ecuaciones de una manera muy hermosa. Yo les voy a presentar una que me encanta. Aquí yo llego y le adiciono una línea y la pongo en línea de texto y delimitando en signo de pesos para que me identifique que es una ecuación, pongo la más hermosa del universo, que es E a la eh, pi, bueno, pi eh, más 1 igual 0. Esta es, la consideramos como la más hermosa del universo porque tiene en matemáticas los números más extraordinarios como son el número de Euler, el número pi, el que se asociaba a la circunferencia, el número imaginario, la unidad imaginaria, el 1 o el módulo de la multiplicación, el módulo de la adición y todo se hace en cuestión de nada, solamente manejando algo que llamamos lenguaje LaTeX. Este lenguaje que permite la edición y las líneas, miren cómo convierte el cuaderno convierte el código LaTeX
en una edición hermosa, edición científica, que sirve para artículos científicos como objetivo de formación y, y para la clase, la argumentación en clase y los trabajos que se le piden a los estudiantes. Es por eso que la utilización de estos cuadernos permite o incentiva o ayuda a que el estudiante sí adquiera una de las habilidades que en la educación matemática para los universitarios se requiere, y es la adquisición de un lenguaje simbólico, que lo adquiere y lo maneje. Entonces, es las líneas Markdown asociadas con látex las que pueden ayudarnos. Y bueno, de esta otra, voy a mostrarles acá. Los cuadernos se convierten automáticamente en presentaciones en diapositivas. Esta es una de las que queríamos como mostrar acá. Voy a hacerle acá esta. Esta es la de esta es la que les quería mostrar. Aquí con este ocultamos el código y podemos mostrar este artículo del Espectador en el que la rectora de la Universidad Nacional reflexiona sobre los problemas de la pandemia en cuanto a educación superior, y lo que propone es precisamente que los maestros debemos de buscar múltiples alternativas. Este me encantó traerlo, y también como una forma de mostrar que en la clase los cuadernos Júpiter permiten incrustar las páginas web que se requieren en la clase. En este caso está incrustada, de tal manera que la clase quede, el cuaderno completo, quede integrado toda la temática que se presenta. Es por eso que incrustar las páginas web que uno va a presentar en clase, bueno, lo permite pues estos cuadernos, en este caso este artículo de la rectora de la Universidad Nacional. En este mostramos también incrustado una de las imágenes de una de nuestras estudiantes en un proyecto de desarrollo de la capacidad argumentativa en los ingenieros, en los estudiantes de ingeniería agropecuaria. La estudiante aquí muestra un proyecto que lo llamamos, que está asociado al sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia, que es un proyecto llamado eh, Club de Revista Temático. Entonces, en asocio con la profesora Mariela, Luz Mariela López Noava, trabajamos este proyecto en el que se incentivaba a los estudiantes a buscar en bases de datos artículos científicos y los expusieran en sus primeros semestres de formación. Aquí está la estudiante pues mostrando esa manera. Entonces, eso fue una de las alternativas de, de formación en educación matemática que implementamos cuando llegué acá a esta seccional. Esta es otra en la que en el Congreso llamado Encuentro Latinoamericano de Educación, el año pasado, presentamos una propuesta de enseñanza de la proporcionalidad desde la perspectiva, bueno, desde la teoría cognitiva de Raymond Duval. Este fue también una propuesta también de educación en la que se propone que se eduque a los estudiantes en establecer primero las relaciones entre las variables para luego hacer cálculos. Entonces, que se eduque primero en el establecimiento de relaciones antes de hacer procedimientos. Bueno, aquí están la de los maestros de Puerto Libertador en el taller pues, de formación en GeoGebra. Y como experiencias en esta pandemia, desde que empezó, para poder consolidar el método de evaluación al que llegué, al que llamo método reflexivo. Antes de consolidarlo, yo empecé, voy a mostrarles esta diapositiva, en la que exploré varias aplicaciones que me permitían la enseñanza en esta pandemia, porque yo estaba acostumbrado a tener mis tintas, mi tablero, mis marcadores
Aquí tenía de todos los colores y bueno, de pronto tenía varias. Ya estas tintas, con el calor de Caucasia, es probable que se me vayan a dañar. De hecho, entonces, colegas, yo se las quería ofrecer por si de pronto. De todas maneras, aquí los marcadores casi no. Entonces, en esa búsqueda de alternativas, me tocó, empecé con uno de los problemas en matemáticas que ustedes recuerdan es que en formación en matemáticas necesitamos mucho del tablero para la presentación de toda la simbología matemática y toda la secuencia deductiva inmersa en un marco conceptual. Y usted ve a todos los profesores de matemática que llenamos el tablero de lado a lado y borramos y sigue el otro. Pues en esta pandemia, entonces, ¿qué iba a hacer? Pues me tocó conocer algo que yo no conocía y era que eh, yo sabía que mis colegas de Udiarroba sí la saben que lo hacían, pero yo no. Y era tener pizarra digital y, y hasta el momento de la pandemia la tenía, pero no la había implementado, no tenía ninguna necesidad. La había comprado por una necesidad de formación, quería saberlo, pero no la había implementado. Entonces todavía me daba mucha dificultad el manejar el lápiz con el que se maneja en la pizarra. Me daba mucha dificultad, porque ustedes ven que usted escribe en la pizarra, pero observa es en el computador. Y uno cuando escribe, donde escribe, observa lo escrito, en ese mismo lugar. En cambio aquí, escribe en un lugar y ve en otro. Eso siempre nos causa dificultad a los profes. A mí me causó dificultad. Y bueno, ya me adapté a él empecé con MatPaint. Esta aplicación me ayudó mucho, pero tenía limitaciones. Esa aplicación no me permitía sino trabajar la pizarra digital. Solamente escribir a mano, de manera manuscrita, y no le podía incluir y otras imágenes al mismo escrito para que el estudiante tuviera las notas de clase con todo lo demás, sobre todo porque uno muchas veces, por ejemplo con Wolfram, uno realiza ciertos cálculos y Wolfram le arroja representaciones gráficas y el procedimiento o al menos la respuesta algebraica. Y eso no lo quiere dejar ahí consignado dentro de las notas y MatPaint no me lo permitía. Entonces, dialogando con mis colegas, con el profesor Diego Acosta de la Universidad de Antioquia, doctor en matemáticas, él también estaba con muchas búsquedas ese problema y él me decía, no, utilice OneNote. Y resulta que OneNote, bueno, yo no lo veía y eso siempre estaba en el computador. De hecho, si usted mira, yo estoy compartiendo ahí, ¿cierto? Ahora sí estoy compartiendo, sí. Usted ve en el computador y OneNote estaba ahí. O sea, yo no sabía que eso ya estaba. Y es una pizarra excelente. Le permite a uno discriminar por cursos y hacer el manuscrito y pegar las imágenes y pegar libros, generar el PDF, enviarle el PDF, compartirle al estudiante estas mismas notas tal como están en tiempo real. Entonces se volvía una opción increíble OneNote. Después utilicé otra opción que requería y era que, bueno, ¿qué puedo hacer para asesorar a mis estudiantes, siendo que ya casi no los puedo acompañar? Yo estaba en la seccional y los estudiantes siempre me podían encontrar en la oficina, entraban y me presentaban sus dudas. Pues entonces creé un canal en YouTube que los acompañara. Ya hasta ahora, este canal tiene alrededor de más de 50 videos. O sea, se desarrolló en la pandemia el canal. Es el canal del profesor Marco Julio. Pues aquí está el profesor Marco Julio. Simplemente se llama como me llamo yo con nombre completo. Tiene 56 videos hasta el momento y tiene 66 suscriptores. Obviamente son mis estudiantes. Y bueno, me sorprendió mucho que en los últimos videos yo empezara a mirar y ver que tenían
el número de vistas, dados por los estudiantes, por ejemplo, en el que presento cómo oriento a los estudiantes en el manejo de los Jupyter Notebook. Creo que ellos están asociados, esos Jupyter Notebook están asociados a un lenguaje que se convierte en un reto para mí, tampoco lo manejaba, y era el lenguaje Python. Entonces yo me dediqué a hacer los videos de orientación para manejo o adquisición de este lenguaje. Entonces aquí vemos cómo se le orienta a los estudiantes en cómo construir funciones, maquinitas que transformen números en lenguaje Python. Este tiene 18 vistas y fue creado hace 2 meses. Entonces se vuelve un apoyo al estudiante, y es mejor que esté en YouTube, porque cuando uno envía videos, el estudiante no tiene necesariamente la cantidad, el dinero para pagar datos y bajar tanta información. Son muy pesados los videos, y además que el estar ahí le permite que cuando él quiera encuentra eso, no solamente el estudiante de su curso, sino el de los siguientes cursos. Entonces se vuelve, me tocó como justificar, y yo por qué estoy haciendo esto así. El modelo pedagógico en el que yo me he enmarcado es el modelo de aprendizaje invertido, en el que precisamente a los estudiantes se les apoya, además de la clase en la que personalmente se les resuelven dudas, en la clase sincrónica a través de Meet o a través de Zoom. Además de eso, se le apoya eh, con videos como estos, ojalá creados por el mismo profesor. Es mejor porque así uno utiliza, el estudiante ve la metodología del profesor que está implementando, porque en videos hay muchísimos y en matemáticas hay demasiados, pero el que sea mi profesor el que me explica, el que me acompaña, es mucho mejor en este esquema que en este momento los estudiantes se sienten muy inermes, muy solos en su proceso de aprendizaje, ya están. Entonces, esto se constituye como una alternativa de apoyo al estudiante. Entonces, esa fue otra, la creación de YouTube. Otra también fue que eh, yo veía, y bueno, ¿y cómo hago yo para, yo en clase, en matemáticas, los procedimientos son por el nivel de abstracción complejos, y yo podía en clase ir a, cuando el estudiante me llamaba, profe, a mí no me está dando eso, esto, ¿por qué me pasa esto? Profe, esta alternativa. Y yo podía ir a mirar el cuaderno, lo que él escribió, porque es muy importante ver lo que escribe. Y la escritura en matemáticas es de una importancia colosal. Entonces ¿y cómo yo podría ahora en clases sincrónicas ver lo que el estudiante escribe en tiempo real? Pues en tiempo real resulta que asociado a estos cuadernos Jupyter Notebook está Google. Google los adoptó, patrocinó a Fernando Pérez y a todo su equipo en Berkeley, y eso le permitió que él, usted encuentra en el Drive, te vas, eh, y puedes decirle crear un nuevo archivo y de qué tipo, y le decís que de tipo Google Colab, y así él te presta una plataforma en la que puedes editar cuadernos Júpiter. Entonces se volvió una estrategia muy buena, porque lo que cuando el estudiante escribe en este cuaderno y le da a compartir con el profesor Marco Julio, lo que él escriba, yo lo puedo ver en tiempo real y puedo corregirlo y hablarle a él. Solamente se generan ciertos problemas ante el Internet, que se vuelva lento a ratos, pero se volvió una alternativa de poder ver el procedimiento del estudiante y poderlo acompañar. Mm, en matemáticas es necesario. Entonces el estudiante me dice, profe, no me da, profe, ¿esta idea qué? Y puedo observarla. Entonces se volvió Google Colab una alternativa muy buena, además de permitirme, me provee una carpeta donde esos cuadernos se guardan solitos, y todos los estudiantes pueden acceder a ellos en el momento que quieran, por permitirme poder trabajar de manera colaborativa, como originalmente Fernando Pérez, el creador de los Jupyter Notebook,
quiso que se trabajara de manera científica colaborativa. Otra plataforma que ayuda con los cuadernos Jupyter Notebook para el trabajo simultáneo es Cocal. Entonces, trabajé Cocal y eso fue increíble porque con los estudiantes de métodos numéricos de ingeniería agropecuaria, a mí me tocaba darle el curso en una sala de cómputo en la universidad en presencialidad, pero ya no tengo sala de cómputo en presencialidad. Ah, pues Cocal se volvió la alternativa para que el estudiante hiciera el procedimiento, ejecutara el código, ejecutara el programa, porque en las líneas de código de los Jupyter Notebook, el estudiante de métodos numéricos ejecuta los métodos numéricos para solucionar de problemas. Y los estudiantes yo podía acompañarlos en ese proceso. Profe, no me da, mira, hay que corregir este código, la sintaxis aquí, hay un problemita. No, mejor utilice esto. No, define la variable así. No, mire que aquí la definió con mayúscula y mire que previamente la había definido con minúscula y este software hace diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces puedo mirarlo y acompañarlo en su proceso. Ellos se sintieron muy bien. Eso fue de poderse acompañar. Entonces Cocal se volvió también otra alternativa excelente para eso. Y ya siendo, para poderlos evaluar, siendo que no les puedo hacer parcial sincrónico, porque se cae la red, porque yo no los puedo, ustedes saben que hay un componente en matemáticas que es el de acompañar en el examen para ver qué dificultad tiene el estudiante. Pero hay otro componente que es el de vigilancia, y ya no puedo hacer vigilancia. Entonces, bueno, entonces, pero sí quiero evaluar, porque es que no, la vigilancia es solamente para ver que el estudiante se esfuerce para ver, para que muestre todo su potencial, para que ponga en juego todo su potencial. Y bueno, pues entonces, ¿qué hago? Diseñamos entonces y lo presentamos en el Congreso L de este año, el método reflexivo implementado con cuadernos Júpiter. Ese método reflexivo fue el que les quiero como mostrar hoy como estrategia evaluativa, en la que al estudiante entonces no lo puedo vigilar, te asigno una tarea individual y te doy un tiempo razonable, negociable, para que me entregue su reflexión elaborada en cuadernos Júpiter y acompañada con un video en el que el estudiante expone lo que solucionó. Esa conjugación del video en el que el estudiante argumenta la solución al problema o problemas asignados y la elaboración del cuaderno de manera reflexiva se convirtió en la modo de evaluación y se ha vuelto bastante bueno porque si usted quiere ver si alguien sabe, escúchelo. Escuche la manera como, si quiere saber si el lenguaje se adquirió, escuche, si el lenguaje simbólico se adquirió, escúchelo cómo lo pronuncia, cómo lo hila, cómo muestra una secuencia deductiva cuando la presenta de manera oral o cuando la presenta en las líneas de texto del cuaderno Jupyter Notebook. Entonces se volvió el método evaluativo en esta pandemia. Una de las cosas que en matemática también y en estadística, por ejemplo en estadística que ustedes ven es los gráficos. En la estadística los gráficos son importantísimos, los diagramas circulares, las diagramas de barras, en matemáticas, en cálculo, los diagramas para curvas de valor real y ahí, asociado a los Jupyter Notebook, hay una librería creada por John Hunter, que murió en 2012, que trabajó con Fernando Pérez, con el equipo de Fernando Pérez, llamada Matplotlib. Esa Matplotlib se volvió la alternativa para graficar. Una alternativa que es mejor que GeoGebra, porque GeoGebra no es de código abierto, mientras que Matplotlib y todo Jupyter Notebook pertenece a código abierto. Y cuando yo digo código abierto, que no lo conocía hasta antes de la pandemia, es que el estudiante pueda ver cómo es que la herramienta le calcula. Sí, es que ellos utilizan Symbolab.
en la enseñanza de la matemática. Se utiliza una plataforma Symbolab y Symbolab le hace el cálculo, pero no le dice cómo lo hizo, te lo presenta. No, es que con Cuaderno Júpiter Notebook el estudiante escribe y él le hace y le muestra y él se ve de manera explícita cómo es que la máquina hace las cosas. En palabras de Fernando Pérez dice, es que no tiene sentido que que yo pueda conocer el mundo y no pueda saber cómo es que la máquina que me presenta o me permite conocer el mundo, no pueda saber cómo es que ella funciona o cómo es que ella me muestra el mundo. Es de ahí la necesidad o el sentido de trabajar en Cuadernos Jupyter Notebook, porque el codificar permite saber cómo funciona, hacer explícito el aprendizaje, hacer explícito el aprendizaje. Bueno, entonces, a partir de eso, bueno, este es el vínculo pues al curso, al canal del profesor Marco Julio. Y bueno, me decía Leandro, bueno, ¿y qué recomendaciones entonces uno haría como a los colegas? Y es Sí, que, profe, porque las recomendaciones y ya tenemos preguntas, entonces para que comencemos también espacio de conversación. muchas gracias, Leandro. Sí, estas recomendaciones, ve, se me fue, estas recomendaciones son el de, mm, el de abrirse a aprender eh, nuevos lenguajes. Las plataformas hay muchas, diversas, eh, pero en educación matemática, en educación científica, en química, en física, en matemáticas, en biología, en microbiología, eh, es bueno, en mi opinión, que el profesor también nos pongamos a la tarea de aprender lenguajes de edición científica. Entonces, uno de ellos es LaTeX, el segundo es Python, de tal manera que los estudiantes puedan ser formados para utilizar herramientas no solamente para el aprendizaje a nivel escolar, sino a nivel laboral. Es que resulta que a nivel científico, empresarial, cuando el estudiante sale de nuestra universidad formado, eh, las herramientas como los Jupyter Notebooks son herramientas que se utilizan también no solamente a nivel escolar, sino a nivel científico. Como sabemos, el premio Nobel de física hace 3 años se hizo las gráficas para mostrar que evidenciar las ondas gravitacionales predichas por Einstein, eh, se hicieron esas gráficas con Matplotlib, con esta librería que permite a los Jupyter Notebook presentar gráficos, análisis gráficos, representaciones gráficas de los fenómenos, de los modelos que representan a nuestra realidad. Eso es como lo que yo quisiera como presentar en ese. Profesor Marco, muchas gracias. Mira, una primera pregunta creo que tiene que ver también con estas recomendaciones y las podemos ampliar. La pregunta es de María Gil. Bueno, la profesora María Eugenia se conecta con nosotros desde Perú, se dio cuenta entre colegas y quiso pues acompañarnos desde hoy. Es además, pues estudiamos juntos en la licenciatura. Ella nos pregunta si ha participado de programas de capacitación a docentes. Dice que hay colegas que aún se resisten al uso de este tipo de herramientas y pregunta sobre cómo motivarlos para que se sumen a este tipo de propuestas tan interesantes. Y también la profe Nora Obando nos pregunta sobre el programa con que graba y edita los videos en YouTube, profesor. Sí, la primera es que sí, nosotros, como les mostraba ahorita también, hemos trabajado y para mí me generaba cierto temor ir donde mis colegas porque de pronto no sabía la receptividad que podían tener. Pero, por ejemplo, como les mostraba ahorita en Puerto Libertador, la receptividad es excelente. Yo vine de allá feliz, después volví, pedí que me mandaran de nuevo porque el maestro, allá hay muchas dificultades para utilizar tecnología, pero la utilizan. Los maestros me acercaban, profe, mire, yo utilizo esta aplicación con el celular, los estudiantes lo hacían.
y todos muy contentos. Eso queríamos mostrar era cómo era bueno GeoGebra para la enseñanza de la geometría en educación básica y en bachillerato. Eso fue para mí, me causó mucha alegría. Y entonces, en realidad, sí, puede uno de pronto encontrar dificultades, pero esto es una cosa súper entretenida. Para mí esto es tan divertido, es muy bueno y da una claridad, eh, ayuda mucho a la comprensión, el ver o experimentar, porque se vuelve el espacio, esta interfaz web, Computer Notebook, se vuelve un espacio de experimentación para el estudiante. El estudiante puede interactuar con la máquina y ensayar, ¿será que esto funciona? Y mirar, le da en tiempo real la respuesta, no funciona, no funciona, hasta que le funcione. Investigar se vuelve demasiado divertida y que le permite pues a él desarrollarse profesionalmente al permitirle formarlo en algo que a un estudiante le va a causar una dificultad tremenda al final de su carrera y que también causa mucha deserción escolar, y es la escritura de su tesis. Y es que el LaTeX de edición científica es una herramienta maravillosa para los químicos, los físicos, los matemáticos, por lo que él facilita el manejo de las ecuaciones, que son tan difíciles. Y la otra, me decía la profesora, era sobre El la programa segunda. que utiliza para grabar y editar los videos en YouTube. Ah, sí, porque para mí eso fue un aprendizaje. En realidad me tocó en YouTube buscar y bueno, y entonces resulta que YouTube, cada vez que uno abre YouTube, aparece en la parte superior derecha dos opciones, la de transmitir y otra de subir videos. Entonces simplemente yo le doy ahí, en la parte de subir, de pronto, discúlpeme un segundito y la muestro, que es bastante sencillito. Eso me pareció muy... ustedes ven que cada vez que me voy a devolver a donde, cuando uno empieza, cuando uno hable YouTube y cuando lo abre, él de primera le aparece acá esta cámara en la parte superior derecha, le das clic ahí y él aquí está un poquitico lento, bueno, voy a mover aquí miren que aquí aparece cargar video o Go Lines. Entonces yo utilizo cargar video. Cuando le doy ahí, él se configura para subir el video previamente hecho. Y yo donde lo hice, yo simplemente cito una reunión en Zoom en la que no invito a nadie y le doy grabar y le doy grabar y eso me graba a mi modo de ver pues de una manera satisfactoria ese videito. Cuando termina la reunión yo le doy cerrar y él inmediatamente me lo descarga, me indica en qué carpeta quedó y yo lo pongo en descargas y luego desde acá me dice seleccionar archivo y al darle seleccionar, él de una vez se me configura acá en descargas y yo se lo indico cuál es y listo. Se vuelve como muy sencillito. Siempre le digo, y no es contenido para niños, le doy una imagen asociada, mm, relacionada con el tema. eh, y listo, es una cuestión como, se demora como 5 minuticos y no es sino como darle casi que siguiente, siguiente, siguiente. Se vuelve muy fácil y yo no he sido tan bueno en la tecnología, o sea que en realidad lo podemos hacer, lo podemos hacer. Profe, bueno, muchas gracias por la respuesta. Habló usted de algo muy importante en la enseñanza así, de las matemáticas, en la implementación de estas herramientas, que es el trabajo colaborativo. Sí, Yo quisiera que ampliáramos un poco esa reflexión sobre el trabajo colaborativo, no tanto en la dimensión de los estudiantes, sino digamos en lo que tiene que ver con el trabajo entre profes. Pues lo que ha sido el trabajo entre profes colaborativo en este tiempo, usted hacía alusión a que le preguntó a un colega, cierto, que le sugirió otro, pues la dimensión que adquiere el trabajo colaborativo
yo diría que para todo proceso de aprendizaje, para toda formulación, pues en términos de la enseñanza y mucho más ahora. Háblenos un poco acerca como de esa reflexión que usted puede haber hecho en torno al trabajo colaborativo en este tiempo. Sí, de hecho, entonces, antes de la pandemia yo venía trabajando con un colega de Medellín, también licenciado en básica matemática, profesor Jover Hernani Tapias Arboleda, y los encuentros eran semanales. Ahora, en la pandemia, los intensificamos a hacer dos encuentros semanales, miércoles y sábado, en el cual nosotros presentamos nuestro crecimiento en el aprendizaje del lenguaje Python para los cuadernos Jupyter Notebook y las herramientas que tienen. Entonces, crecer en el manejo de la herramienta de graficación, de Matplotlib, de la herramienta para cálculo simbólico, de SymPy. Entonces, en realidad, es encuentros semanales con los colegas para hablar de estas herramientas y crecer con ellas, de crecer con ellas, de ahondar en las funciones que tienen. En este caso, para esta aplicación, en las librerías que tienen. Entonces tiene un montón, unas librerías para graficar, unas librerías para cálculo simbólico, unas librerías excelentes para análisis de datos llamada Pandas, una librería maravillosa que sirve mucho al biólogo, sirve mucho a todas las áreas para el análisis de información. Entonces se volvió un encuentro muy divertido, muy bacano. Uno no espera sino encontrarse con el colega para trabajar en ello. También nos encontramos mensualmente con en realidad tres magíster en matemática de nuestra seccional, graduados este año y ya son profesores de la Universidad de Antioquia. Están haciendo su maestría, se graduaron en pregrado aquí en la seccional y ya están haciendo la maestría y ya son profesores de la Facultad de Ingeniería. Y nos encontramos mensualmente también para ellos presentar sus logros en el área que trabajan, porque ellos no están trabajando con cuadernos Jupyter Notebook, pero nos presentan sus logros y sus reflexiones y nosotros le presentamos alrededor de estas. Entonces son encuentros en el que tratamos de que cada uno participe durante 10 minuticos, 20 minuticos de intervención. Yo soy el más descarado que me tiro a veces 30 minuticos o casi la hora, pero bueno, ahí me van regañando. Profe, nos pregunta la profesora Xiomara Quintero por, a ver, después de todas esas herramientas que nos ha presentado, ¿cuál o cuáles sugeriría usted para empezar con todo este mundo digital, dice ella, como una forma más amigable para el docente trabajar? ¿Cuál recomendaría usted para comenzar? Bueno, con la que yo comienzo con los estudiantes es la que no requiere instalaciones. Entonces, la que está asociada a Google, que ustedes ven que cada vez que uno, no, con Google, yo no sé si será un error, yo quité Microsoft, quité Word, quité Excel del computador, porque me pareció que el servicio de Google es muy completo, porque integra Meet, entonces yo con eso doy clases, me integra Jamboard, que está ahí también en el drive de nuestro correo. Jamboard me lo mostró mi jefe hace como un mes, nos hacía una presentación con Jamboard y tenía pizarra digital. Entonces, como que para empezar, a mí me parece muy bueno eh, las aplicaciones que vienen todas integradas de Google, porque él trae pizarra digital integrada con Jamboard. Meet para comunicarse con los estudiantes. Google Colab para trabajar cuadernos Júpiter, los cuadernos del profesor Fernando Pérez. Y trae, como ven ustedes, el Google Docs, el Google Sheets. Entonces, así puedo hacer el trabajito, el informe de laboratorio en un Google Docs, los cálculos estadísticos en un Google Sheets. Entonces, ya con eso tengo mi hoja de cálculo. Entonces, para mí empezar es muy bueno desde ahí, que el servicio de Google es muy bueno por estar integrado. Y como para nuestra universidad lo tenemos todo pagado ahí, entonces me parece, para empezar, muy bueno. Ya después, a mí me pareció muy adecuado trabajar Anaconda.
que es una plataforma que me permite trabajar los cuadernos Jupyter Notebook, pero de una manera más rápida. Resulta que es que con Google se pierde cierta velocidad porque Google te está prestando los cuadernos Jupyter y te está prestando su servidor. Entonces, cuando lo pones a ejecutar, estás ejecutándose en la máquina de Google, no en tu máquina. Entonces, tarda un ratico. Entonces, se hace un poquitico más rápido y Google no le ha implementado todo lo que el profesor Fernando Pérez y su equipo ha creado para esos cuadernos. Es que resulta que utilizar esos cuadernos en educación se vuelve muy bueno, porque es que usted no solamente tiene una aplicación, lo que tiene es todo un ecosistema mundial alrededor de los cuadernos Jupyter Notebook. Es un equipo de trabajo mundial, entonces hay en China gente trabajando alrededor de Jupyter Notebook y alrededor de Python, el lenguaje que les sirve, que está asociado a él. De hecho, es que en realidad todo empezó con Guido Van Rosen en 1989 al crear el lenguaje Python, y luego Fernando Pérez creó IPython y lo mejoró con Jupyter Notebook. Pero la comunidad es enorme. Usted no es sino que en Internet, yo quiero saber esta función adecuada, cómo se trabaja. Inmediatamente te aparecen un montón de respaldo de una manera muy clara, con tutoriales sencillitos, corticos. Ahí me llegan todos los días, uno se asocia y les llegan como fraccioncitas de 5 líneas donde vea, ¿quiere hacer esto? Mire, se escribe así. Entonces son 5 lineecitas nomás, son píldoras pythonistas, trucos que aparecen diariamente para familiarizarse más con ellos y les llegan diariamente para hacerlo. Entonces hay mucho apoyo. Entonces en realidad usted no está solo, está trabajando con muchas personas. En la Universidad de Antioquia hay muchos profesores que ya la están utilizando. Entonces en Ingeniería de Telecomunicaciones hay un profesor que tiene todo su curso implementado con cuadernos Jupyter Notebooks. Entonces el estudiante baja el cuaderno correspondiente a la clase que requiere, lo estudia y hace todo lo que el profesor pide. Entonces el profesor ya lo tiene estructuradito, una belleza. Profe, una de las grandes preocupaciones de todos los profesores, y ya con esto vamos cerrando, tiene que ver con los procesos de evaluación, ¿cierto? Precisamente ese es el título de la charla de hoy. Eh, con esta situación, pues en la emergencia ha emergido, valga decirlo de nuevo, como una preocupación también por la evaluación en los entornos virtuales, ¿cierto? En los procesos formativos apoyados en la virtualidad. La pregunta, pues para que cerremos la discusión de la mañana de hoy, tiene que ver con eso. ¿Se puede garantizar procesos de evaluación que propendan efectivamente por la formación en un contexto virtual o apoyados en la virtualidad? Sí, sí, en mi opinión sí, porque yo, por ejemplo, me pongo y reviso la escritura del estudiante y como él tiene que redactar, miren, yo les muestro acá lo que él se le propone redactar. Entonces, y ahí en esa redacción se evidencia la adquisición o comprensión del tema. Pues acá se le pide al estudiante, pongámoslo acá, aquí está, eso se demora un poquitico de pronto por la comunicación y aquí ya se configura. Aquí, miren que se le pide al estudiante que se le presenta un ejercicio y él debe de poner ese problema en términos algebraicos, en términos geométricos y en términos numéricos. Es decir, el estudiante debe reescribir el problema, interpretarlo desde diferentes perspectivas. En educación matemática es usual estas tres, aunque hay muchas otras. El todo es que el estudiante debe redactar un planteamiento del problema desde diferentes puntos de vista. Debe además de expresarlo verbalmente, en sus palabras. Y para ese problema, identificar y definir los conceptos asociados a la problemática. Debe diseñar un plan de solución y describirlo
Decir, bueno, pues para este problema, de acuerdo a todo lo que está relacionado con ella, debo de primero realizar este procedimiento, luego este y luego este. Él debe describir los procedimientos antes de ejecutarlos. Luego los debe ejecutar, pero justificando cada procedimiento. Esos procedimientos, las justificaciones vienen dadas por los acuerdos de clase y por el texto guía que se sigue. Seguimos utilizando un texto guía para todos y luego de ejecutar el plan debe de efectuar procesos de verificación, entendiendo la verificación como si yo realicé un procedimiento por un camino, verificar significa realizarlo por otro camino para ver si hay consistencia entre los resultados que obtienes. Entonces, verificar se vuelve un proceso de desarrollo cognitivo maravilloso. De hecho, se ha vuelto también otro de nuestros búsquedas en investigación en educación matemática. Y por último, después de verificar, redactar una conclusión. Y cuando usted lee un procedimiento como este y escucha el video del estudiante, porque tiene de consignar este procedimiento, este método reflexivo, en cada problema que se le plantea al estudiante, en el cuaderno y en el video, cuando usted lo lee, eso evidencia, desde mi manera de verlo, que efectivamente hubo o no aprendizaje y hubo o no trabajo, porque también, como sabemos, algunas veces nuestros estudiantes de pronto el desempeño o la dedicación de tiempo no fue la satisfactoria. Entonces también se evidencia, es posible evidenciarlo que no. Por ejemplo, el estudiante que falta demasiado a las sesiones sincrónicas, cuando usted va y ve su trabajo no es tan satisfactorio. Falla mucho porque no estuvo en la discusión, en la discusión sincrónica en la que se presentaba esta manera de actuar, en la que participaba e interactuaba con el profesor y sus compañeros. Profe, nos preguntan si los cuadernos sirven para áreas distintas a las matemáticas. ¿Conoce como experiencias en otras áreas? Bueno, en otras, en otras áreas, ellos sirven para edición científica, la escritura de la tesis, ellos estructuran la tesis al igual que de pronto eh, tiene una manera de estructuración, la misma estructuración para artículos científicos que se utiliza en LaTeX, él te ayuda, es decir, está diseñado para que una de las cosas que en la escritura científica nos molesta y es cuando uno genera un título de sección y luego títulos de subsección y que vos ves que uno tiene que enumerar y demás, en uno puede hacerlo, tiene una manera automática de que él te ayude en ese proceso de discriminar secciones y subsecciones según las normas internacionales y demás, que al estudiante uno le debe enseñar en eso. Entonces ya hay manuales para edición y ese manual que es para el manejo en Jupyter Notebook, ya ahí sí no tiene que ser para matemática, no. Simplemente edición científica. Entonces el lenguaje a utilizar ahí es Markdown, que es un lenguaje que se ha utilizado también mucho en páginas HTML, páginas para el diseño de páginas web, en el que los títulos se delimitan con asteriscos, con doble asteriscos, cursiva con asteriscos. Entonces te dice como de qué manera la edición te queda muy buena. Y esa forma, ese lenguaje de edición, es el que está asociado también con Google. Google lo utiliza. A mí me gustó mucho verlo, de que Google, cuando uno va a escribir en Google Docs, ese lenguaje está asociado a Google Docs y a Google Sheets. Entonces, se vuelve como, lo que me gustaba a mí de esto es como unas aplicaciones que sirven al estudiante con fines escolares y con fines de formación para la empresa. Y en este caso, pues como dicen ustedes, es muy importante, no solamente en matemáticas, no solamente en matemáticas, solo que en matemáticas, en la pandemia el problema es bastante serio. De acuerdo.
Bueno, profe, entonces hemos llegado al final de la charla. La idea es pues mantenernos en esta propuesta de conversar 1 hora. Yo le agradezco mucho pues haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Téngalo por seguro que aprendimos muchísimo y quedamos muy provocados también. Profe, un espacecito para que se despida y les diga algo a los colegas que nos acompañaron esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor participar en este evento, compartir con mis colegas. Eso para mí me causa mucha alegría. Mi jefe me decía en estos días que, profe, usted es bastante introvertido, vea, trate de interactuar con sus colegas, y es que con el colega, en realidad uno como maestro no hace nada solo. En realidad la educación y los muchachos, esto mejora mucho en la Universidad de Antioquia, es porque trabajamos juntos. Entonces yo llegué a esto gracias a mis colegas. De hecho, yo no las conocía las aplicaciones. Fueron los colegas, la interacción con ustedes que nos permitió hacer algo por esta educación ahora con tantas dificultades en la pandemia. Entonces, para mí es un honor trabajar y haber sido invitado a este espacio. Muchas gracias. Bueno, por aquí muchos compañeros de los que participaron, pues lo están felicitando, agradeciendo pues lo que nos ha contado hoy de su experiencia. Yo reitero el agradecimiento, bienvenido siempre a Entre Colegas, a la Vicerrectoría, por supuesto, y les reitero también que la charla queda grabada y será publicada pues en nuestro canal de YouTube para que se convierta también en un material que podamos frecuentar en el trabajo con nuestros colegas y con nuestros estudiantes, por supuesto. Un agradecimiento de nuevo a todos. Ese es un espacio para todos los profesores de la universidad. Nos vemos en 15 días con otra entrega de Entre Colegas que daremos a conocer pues en su debido momento. Quedamos entre colegas entonces. Hasta la próxima y gracias.